Good morning, good afternoon, and good evening to all of you who Muy are. buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes nos acompañan en este webinar, promoción de políticas fiscales para la salud pública. Bienvenidos, soy Lucy Martínez, vicepresidente senior de HA y estoy muy emocionada de moderar la discusión de hoy sobre el poder de las políticas fiscales para la salud pública. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de los impuestos especiales para elevar los impuestos a productos nocivos para la salud, incluyendo alcohol, tabaco y bebidas azucaradas, que reducen el consumo, impiden las enfermedades y mejoran las inversiones del gobierno. Para quienes no están familiarizados con nosotros, GHI apoya a defensores de la sociedad civil, quienes luchan por políticas en salud pública para salvar vidas. Trabajamos en temas de salud, en sistemas políticos diversos con el fin de proveer apoyo técnico y estratégico a nuestras organizaciones aliadas. Antes de iniciar, quiero invitarles a quienes nos acompañan a que se presenten por el chat. Habrá tiempo para preguntas y respuestas hacia el final del webinario. De manera que si tienen alguna pregunta que quieren hacerle a nuestros conferencistas, por favor, incluyanlas por el chat. También quiero hacerles saber que el evento contará con traducción simultánea a español y a francés. Para poder acceder a la interpretación, hagan clic en el icono del globo en la parte de abajo de la pantalla a su derecha. Tengan en cuenta que el webinario se grabará. De nuevo, entonces, preséntense por el chat y bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Quiero comenzar presentando al primer conferencista, quien se conecta por video pregrabado desde Filipinas. Es Carl Chua. Recientemente fue subsecretario del Departamento de Hacienda en Filipinas. Como economista en jefe del Grupo de Estrategia, Economía y Resultados, asesoró el Grupo Económico de la Administración de Duterte. En 2017 llamó la atención cuando defendió fuertemente la aprobación de una reforma tributaria controversial para aceleración e inclusión, o la ley TRAIN, que él mismo ayudó a elaborar. Anteriormente trabajó en la oficina del Banco Mundial en Manila, donde pasó de analista en investigación a economista senior para el país. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra al video de parte de Carl Chua. Miss Lucy Sullivan of the Global Lucy Sullivan de GHI, Ome Bengos de Gatefield Impact, Sanaullah Guman de la Asociación Cardiovascular de Pakistán y filantropías, grupos, ONGs, funcionarios del gobierno, participantes de la Asamblea Mundial de la Salud número 75. Quiero compartir la experiencia de Filipinas promocionando la aprobación de impuestos especiales de consumo para alcohol y tabaco. Nuestros esfuerzos por reformar los impuestos al alcohol y al tabaco desde la administración anterior a través de la ley 350 o la ley de reforma de 2012, donde se estructuró el impuesto al alcohol y al tabaco. Bajo la administración de Duterte, el gobierno de Filipinas buscó un programa de reforma tributario para hacer que los sistemas tributarios fueran más sencillos y más. Esto incluyó la reforma tributaria para la Ley de Aceleración e Inclusión de 2018, que aumentó los impuestos a productos del tabaco e introdujo un impuesto a las bebidas azucaradas. Posteriormente aumentamos los impuestos a los productos de alcohol y tabaco e introdujimos un nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos cuando el impuesto anterior probó ser insuficiente para controlar su consumo. Todos estos impuestos a la salud le dieron a todos los filipinos acceso a servicios en salud mucho más integrales. Pese a los esfuerzos por las industrias de alcohol y tabaco, tuvimos éxito en implementar las reformas al impuesto al alcohol y tabaco, en parte por la efectiva colaboración entre el gobierno y los ciudadanos del sector privado y el sentido de pertenencia por parte del presidente a la reforma tributaria. En particular, las organizaciones de la sociedad civil lograron
crear coaliciones de múltiples partes para aprobar la reforma y cambiar la percepción, y se garantizó también la aprobación de los legisladores. Se contó con el apoyo del presidente para estas medidas tributarias, lo cual permitió promocionar esto ante el Congreso, puesto que eran claras prioridades de su administración. Estas reformas ayudaron a mejorar la parte financiera durante la pandemia de la COVID-19. La administración de Duterte y su reforma tributaria permitió que el gobierno filipino financiara millones de transferencias para salvar vidas durante la pandemia, y aumentó nuestra inversión en salud y en servicios sociales. Nuestra experiencia resaltó la relación entre las intervenciones sociales y las políticas tributarias, lo cual fueron reformas tributarias revolucionarias que están dando beneficios hoy en día. Las políticas establecidas en los últimos 6 años van a mejorar aún más nuestra economía y la llevarán hacia adelante y mejorarán la vida de nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esa maravillosa introducción y observaciones. Ahora voy a pasar a presentarles a nuestros 2 conferencistas de hoy, quienes nos compartirán comentarios y reflexiones con base en sus experiencias con impuestos especiales en sus países, y luego pasaremos a una conversación con los 2 panelistas y abriremos la sesión a preguntas y respuestas. Primero, Omei Bongos, quien es especialista en comunicaciones, política y gobierno en Gatefield, en Nigeria. Antes de vincularse a Gatefield, trabajó en la Sociedad para Salud Familiar como miembro del Comité de Movilización Social, Incidencia de Comunicaciones. Desarrolló una estrategia de comunicación para el cambio de conductas conductuales. Tiene una maestría en promoción de salud y es correctora en Writer's Digest. He is the General Secretary of Pakistan's National Heart Association. Tenemos también a Sana Ullah, exalumno de la Universidad de Punjab en Lahore, en Pakistán. Inició su carrera como director de operaciones en la Asociación Cardiovascular de Pakistán, que se estableció en 1984 para promover la incidencia pública para la prevención de la enfermedad cardiovascular y capacitar a las personas en reanimación pulmonar. El señor Gunman recibió el premio del orgullo del desempeño por parte del presidente de la República Islámica de Pakistán por sus actividades diversas para el bienestar de los pakistaníes. Bienvenidos. Estamos muy entusiasmados y entusiasmadas por oír sus comentarios. Entonces vamos a comentar con usted. Quisiéramos oír un poco más acerca de su experiencia con los impuestos especiales al consumo en Nigeria. Muchísimas gracias, Lucy, por esa muy amable introducción. Es increíble estar aquí el día de hoy. Quiero agradecer a GHAI por invitarnos a este evento y por invitarme también a ser panelista. Como lo dijo Lucy, hablaré acerca de mi experiencia en Gatefield, sobre cómo Gatefield contribuyó a hacer que se aprobara el impuesto a las bebidas azucaradas en Nigeria en diciembre de 2021 a través de la ley financiera del país. También hablaré acerca de cómo la sociedad civil puede ayudar a promocionar y defender los impuestos especiales y otras políticas fiscales para productos nocivos para la salud. Primero que todo, ¿por qué requerimos políticas fiscales para la salud pública? Recientemente, el mundo ha sido afectado por la pandemia de la COVID-19. Muchos países sufrieron por problemas fiscales, financieros adversos. Algunos países experimentaron también un aumento en sus problemas en el sector de la salud, pero en Nigeria, antes de la COVID-19, donde yo vivo, nuestro país ya de hecho estaba siendo afectado por una crisis de ingresos porque la deuda nacional estaba en aumento, dependíamos enormemente de las rentas petroleras y no estábamos obteniendo mucho dinero de ello. Durante la pandemia de la COVID-19 tuvimos casi 300,000 casos y además de ello un aumento de las ENTs
en Nigeria. Nigeria tiene la prevalencia de diabetes más alta del continente, por ejemplo. Entonces, nuestro sistema de salud se vio muy afectado y la recuperación económica fue difícil y se quedó en claro que había que considerar fuentes de ingresos adicionales para financiar la salud. Los gastos en salud en Nigeria son muy bajos. Entonces, para contextualizar esto, se contaba con $1.000 millones, que no es mucho dinero, $1.000 millones. No sé cuánto sea o no sé cuánto inviertan en Estados Unidos en ello, pero $1.000 millones para un país de 200 millones de habitantes realmente no es suficiente. De manera que los gastos en salud era de más o menos el equivalente a $6 por persona al año. Los gastos en salud en Nigeria vienen el 7-8% de los pagos por salud. Entonces podemos ver que los impuestos a la salud pueden contribuir enormemente a aportar ingresos importantes para financiar la salud. Y Nigeria es el séptimo consumidor. Tuvimos el país que más consume, el séptimo país que más consume bebidas azucaradas en un solo año en el mundo. Entonces se dio la oportunidad de elevar los ingresos para mejorar la salud, y al aumentar esto, sería una inversión, no un gasto, más bien que daría altos retornos para el desarrollo del capital humano y el crecimiento económico. Los productos nocivos para la salud son costosos para la sociedad. Con los impuestos pueden darle un giro a estos costos, pueden tomar estos costos y producir y cambiar el comportamiento de los consumidores. Como ya lo mencioné, quiero hablar de la experiencia de Gatefield y cómo defendimos la aprobación de una política tributaria en Nigeria. Voy a compartir la experiencia de Nigeria. En 2019, el Ministerio de Hacienda en Nigeria dijo que el gobierno posiblemente iba a considerar un impuesto a las bebidas azucaradas, y cuando consideramos esta observación, este comentario en 2019, no se hizo en público, se hizo durante una reunión de alto nivel, pero esto nos indicó, nos dio la señal de la voluntad política, de la voluntad del gobierno para financiar, para iniciar la aprobación de un impuesto a las bebidas azucaradas como una manera de mejorar los ingresos, las rentas para el país, y también era la oportunidad de que pudiéramos iniciar la incidencia a favor de aprobar este impuesto, presionando el hecho de que se canalizaran los recursos de este impuesto para la salud, para poder financiar los servicios de salud. En 2021, 10 organizaciones de la sociedad civil en Nigeria se reunieron en una reunión para apelar a los legisladores para aprobar el impuesto a las bebidas azucaradas. Las organizaciones como la Asociación de Diabetes de Nigeria, la de Nutrición, y también otras organizaciones mediáticas como el Health Watch de Nigeria, que es una importante organización para la salud de Nigeria, se reunieron en esta reunión y esbozaron 3 recomendaciones de política. La primera, aprobar el impuesto para bebidas azucaradas. La segunda, asignar estos ingresos al Ministerio de Hacienda y el etiquetado frontal de advertencia a los productos y a los empaques de los productos nocivos para la salud. Y las recomendaciones fueron por parte de la coalición que se enfocara en ello. La coalición pidió la reducción en el consumo de azúcar. Nos enfocamos en la aprobación de este impuesto a las bebidas azucaradas. Esto fue lo que intentamos aspirar a lograr. Y a través de esta coalición se coordinaron acciones de incidencia que se convirtieron en realidad, y a través de ello fue posible para nosotros enfocarnos en pedir la aprobación de este impuesto, incluso aunque era una coalición pequeña. Al hablar a través de una sola voz unificada y pedir la aprobación de este impuesto,
logramos hacer campañas públicas de comunicaciones, incidencia, para aumentando el nivel de conciencia entre el público. Entonces los esfuerzos se enfocaron en legisladores y en el público. Hubo muchas comunicaciones apuntando a los legisladores y al público. Debido a que la audiencia principal eran los legisladores, hubo mucha interacción con los medios para recomendar estas políticas. Eso se convirtió en algo muy conocido, poder tener un llamado a la acción en particular para los legisladores. Todos los medios interactuaron con la coalición, no solo una organización haciendo incidencia. Sabíamos que al hacer el análisis de las partes interesadas, los legisladores de Nigeria obtienen mucha de la información de la prensa. Entonces desarrollamos un registro grande con los medios para darle a los periodistas la información que requerían. Se realizaron mesas redondas con periodistas, con medios, se publicaron comunicados de prensa, artículos, hablando de la reducción del azúcar a través de la coalición y transmitiendo el mensaje al público. En menos de un año registramos más de 100 activaciones mediáticas en prensa, en televisión y en radio, y esto ayudó a mantener el asunto en la agenda. Y bueno, entonces podemos hablar acerca de lo que hizo la coalición y dijeron que estaba muy bien todo, que se pudo aprender muchísimo de lo que se estaba haciendo. Y este tema entonces se mantuvo en un nivel alto de la agenda pública y claro que se vio mucha atención, recibimos mucha atención negativa, mucha resistencia y oposición de parte de la industria de las bebidas en Nigeria. Mantuvimos este tema en un nivel muy alto de la agenda pública. El Ministerio de Hacienda, las partes interesadas, conscientes de que había una voz muy importante detrás de esta iniciativa, trataron de darle un giro a esta percepción a favor del impuesto. Y descubrimos que más de la mitad de Nigeria apoyaba el impuesto a las bebidas azucaradas si los fondos se asignaban hacia el financiamiento de los servicios de salud. La oportunidad de la coalición permitió aprovechar y fortalecer esto. Nigeria Health Watch ayudó a enfocar las organizaciones mediáticas, a interactuar más con los medios. Trabajamos para generar evidencia que apoyara el impuesto. Trabajamos con una organización que ayudó a movilizar a la comunidad para crear más conciencia entre el público acerca de este tema. Las redes también facilitaron estas actividades ante la Asamblea Nacional a favor de este impuesto y dio un giro en la atención, creando más interés de parte del público en torno a este tema. Se aprovechó también el Día Mundial de la Salud, hicimos una presentación pública que ayudó a lanzar nuevas relaciones con partes interesadas y una mayor interacción con los medios, que se coordinó mediante una carta firmada por aliados dirigida al ministro de Hacienda. Se publicó en la prensa, en un periódico nacional, dirigida a los legisladores. Eso fue un punto de inflexión, fue una movida de incidencia estratégica, porque menos de 2 meses después, a través de la ley financiera, se aprobó la ley de impuesto a las bebidas azucaradas y se convirtió en una ley en ese entonces. Entonces, lo que quisiera decir es que un papel importante que puede jugar la sociedad civil es crear esta oportunidad en un proceso de incidencia ante el público. El Ministerio de Hacienda, cuando se dio cuenta de esta posibilidad, convirtió esto en una oportunidad, y lo importante también de la voluntad política y la importancia también de las comunicaciones, que dio evidencia acerca de la importancia de llamar la atención a este tema importante por parte del gobierno para iniciar la aprobación del impuesto a las bebidas azucaradas. Se llamó la atención del gobierno para algo que era crucial y nos embarcamos en actividades estratégicas que consolidaron esta oportunidad, que llevaron al impuesto a las bebidas azucaradas a través también de la ayuda de GHI. Quisiera agradecerles a todos
y en particular a GHI por hacer que esto fuera una realidad y que pudiéramos interactuar en esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Omey. Excelentes comentarios y descripción de lo que había sucedido en Nigeria. Y también aprecio lo que nos contaste acerca del problema y el alto consumo, y entendiendo el alto consumo de azúcar en Nigeria y también la inversión en los servicios de salud. Pienso que estas cifras realmente son importantes para entender el contexto. Sí quiero volver a muchos de tus comentarios respecto a la incidencia y al papel de la coalición pequeña pero muy fuerte que se estructuró a medida que vayamos avanzando en nuestra conversación de hoy. Pero quiero cederle la palabra a Sanaullah Guman, subsecretario de la Organización Cardíaca de Pakistán, para oír acerca de la experiencia en Pakistán con los impuestos especiales al consumo y el papel que desempeñaron en reducir las enfermedades y la carga de la enfermedad. Mr. Guman, you are on mute, so please unmute yourself. Thank you. Muchísimas gracias, Lucy. Gracias por la invitación. Señoras y señores, tengo el enorme placer de formar parte de este importante evento virtual hablando del papel de la sociedad civil para promover las políticas fiscales a favor de la salud pública. Voy a hablar de lo que hemos hecho desde la sociedad civil y de mi organización a favor de la aprobación de los impuestos especiales al consumo y los impuestos a las bebidas azucaradas y la promoción de las políticas fiscales. Permítanme comenzar con una breve presentación. Esta asociación cardíaca, Navas Fund, se creó en 1994 y originalmente se creó para elevar el control de las enfermedades cardíacas y prevenir, minimizar y controlar la morbilidad y la mortalidad y sus costos por las enfermedades cardíacas. Esto evolucionó para mejorar significativamente todo lo relacionado con la prevención de las ENTs. La asociación trabaja estrechamente con legisladores fundamentales financiando las políticas que pueden prevenir las ENTs. Estoy seguro de que a ustedes les interesará saber un poco más acerca de lo que hemos hecho para ayudar a entender el papel de la sociedad civil para saber un poco más acerca de los impuestos especiales al consumo, los impuestos a las bebidas azucaradas y la promoción de las políticas fiscales a favor de la salud. Creamos una coalición con organizaciones de la sociedad civil, entidades y otras organizaciones de Pakistán, organizaciones que trabajan en nutrición en Pakistán, en salud, la academia, la Comisión Nacional sobre el Derecho de los Niños a la Salud, la Asociación Médica de Pakistán y muchas otras organizaciones. Esta coalición todos los días crece aún más y se están generando muchas opiniones al respecto y recientemente logramos la primera victoria en cuanto a una política en el gobierno con respecto al impuesto en 2017, el tercer año. Esto fue creado por el gobierno bajo la recomendación de la industria del tabaco, infortunadamente, pero le dio la posibilidad a la industria del tabaco de manipular la tributación y de reducir los impuestos. Empezamos presentando una petición, educando a los legisladores y presionando a la sociedad civil y a los medios
hasta que el gobierno finalmente decidió revocar esta decisión. Y esto lo hizo o se hizo mediante el presidente. Mediante nuestros esfuerzos, se aprobó esta ley por parte del gabinete en 2020, aprobando un impuesto a las bebidas azucaradas y y al cigarrillo, al tabaco, mediante la presión. No obstante, la presión por parte de la industria, la industria es muy poderosa e influyente en nuestro país. La situación fue difícil, pero no nos dimos por vencidos. Se presentó una petición ante el gobierno federal en contra de ello y finalmente se logra una victoria. Ganamos en cuanto a nuestra petición. Se acordó la ley y una opinión expedida y se envió el proyecto de ley ante el ministerio para poder lograr la asignación de los ingresos recaudados a favor de la salud. El proyecto se logró el impuesto a las bebidas azucaradas, garantizando que los ingresos recaudados se asignaran a promover la salud pública. El Ministerio de Salud envió un resumen del proyecto de ley al gabinete, un comité de alto nivel del ministerio, quien finalizó este proyecto de ley. En ese momento, el Ministerio de Salud recomendó aprobar esto en el comité. El proyecto de ley estuvo a punto de ser finalizado, pero infortunadamente, pero solo hasta abril de 2022 se aprobó. Hay una nueva coalición, lo cual todo esto también nos dio una lección muy importante, es decir, seguir siendo flexibles y tener en cuenta también el giro inesperado en el poder político y en las opiniones. No nos dimos por vencidos, continuamos trabajando y aumentando el impuesto al consumo y el impuesto a las bebidas azucaradas, y enviamos una propuesta a la Junta de Recaudación de Impuestos de nivel federal para aumentar el impuesto especial y el impuesto a las bebidas azucaradas en un mínimo del 20%. Nuestra propuesta pedía un 30%, un aumento del 30% en el impuesto. Y más adelante se le envió al primer ministro y a los legisladores. Estos esfuerzos vinieron acompañados de una fuerte campaña de incidencia de comunicaciones, recurriendo a los medios, a los medios digitales, los medios tradicionales, para poder informar a influenciadores y legisladores. Está a punto de ser presentado ante la Asamblea Nacional. Tenemos mucha esperanza de que sea aprobado y de poder ganar de nuevo. Finalmente aprovecho esta oportunidad para agradecerles al GHI en el país y también al equipo global por su ayuda y su compromiso, y estamos encantados de seguir trabajando con ellos para alcanzar un gran movimiento en políticas de salud para reducir el efecto negativo del tabaco y las bebidas azucaradas. Muchísimas gracias por su amable atención. Muchísimas gracias, Ana. Fue muy interesante para poder entender el contexto en Pakistán The lessons learned from y para sacar todas las lecciones aprendidas de la
incidencia de la abogacía para estos impuestos sobre bebidas azucaradas. Vamos a tener ahora una conversación para ir un poquito más en profundidad en las experiencias tanto en Nigeria como en Pakistán y para hablar conjuntamente sobre las lecciones aprendidas. Y este evento, desde luego, está sucediendo alrededor del mundo, en donde ya se ha discutido por parte del secretario general sobre un cambio de paradigma que se requiere. Hay que aumentar el financiamiento de la salud, hay que prevenir las enfermedades y hay que promover la salud. Sabemos que los presupuestos de salud siguen siendo relativamente bajos y que se requiere una mayor inversión. Y yo quisiera oír de ustedes dos, ¿cuáles son los argumentos utilizados? ¿Qué mensajes utilizaron para convencer a los formuladores de política y para aumentar el apoyo público para que se aprobaran estos impuestos? Si pudieran hablar un poquitico sobre esto, les agradezco. Y luego mi pregunta va a ser sobre la oposición de la industria, a la cual ustedes se han tenido que enfrentar para que nos hablen un poquitico de esto. Hablemos primero con Sana, que nos cuente cuáles son los mensajes que ustedes lograron transmitir y que cambiaron el peso, digamos, el balance para poder lograr el apoyo político. Sana, would you like to come in on that? No sé, Sana, si usted quiera comentar al respecto. Can you hear me? Okay, Ome, let's start with you then. Entonces comencemos con Ome. As I mentioned, Claro Okay. que sí. Como mencioné, tuvimos una campaña de comunicaciones muy fuerte. Comenzamos con una abogacía digital en los medios sociales y algunos de los mensajes que utilizamos, sobre todo la parte de los mensajes públicos, tenían que ver con el costo real de las bebidas azucaradas, de las bebidas gaseosas azucaradas. Entonces dijimos, listo, esto es, el mensaje es, nosotros, esto se puede pagar, pero el costo de los efectos en la salud que acaban resultando son muchísimo mayores que los costos de la bebida en sí. Y hicimos un documental que mostraba a la gente viendo con diabetes, dos mujeres en este caso en particular. Una mujer en particular mencionaba cómo tuvo que vender sus enseres, los enseres de su casa para poder comprar los medicamentos de la diabetes. Entonces, ese tipo de mensajes que apelan directamente al público, al corazón del público, tal vez no solamente a los tomadores de decisiones, pero al público en general, les permitieron entender cuál es el costo real. Y esto, el costo, pues, es mucho más que lo que pensamos y saber que el impuesto, si los impuestos financian, si hay ingresos tributarios, con estos ingresos tributarios se pueden dirigir directamente a la salud y específicamente a esos programas que benefician más a los pobres. Entonces, este fue uno de los mensajes que nosotros utilizamos para cambiar la percepción del público, para que el público aceptara el impuesto. Bueno, muchísimas gracias. Es súper interesante que hables acerca del costo real, del costo verdadero de esas bebidas embotelladas, azucaradas, y que lo convirtieran en algo personal y que hablaran directamente a la parte emocional de esta situación. Sana, espero que ahora sí me pueda escuchar y que pueda responder la pregunta que hice sobre cuáles mensajes claves fueron los que resonaron con el público, con los formuladores de política para ayudar a conseguir el apoyo para estos impuestos especiales. Yes, please unmute yourself. Yes. Thank you, Lucy. Y gracias, Lucy. Estos mensajes son muy importantes porque
los mensajes los transmitimos a través de los medios electrónicos y sociales, se los enviamos a formuladores de política y ellos finalmente actúan sobre esto y los mensajes son muy importantes para los formuladores de política que son quienes deciden enfocar sus impuestos, sus esfuerzos en ponerle un tributo a las bebidas azucaradas. Digamos que los mensajes, trabajamos en estos mensajes a los formuladores de política y se los enviamos y fuimos haciendo encuestas públicas para ver qué sucedía si aumentábamos los impuestos sobre las bebidas azucaradas y esto se los mostrábamos a ellos a través de los medios. Así fue como logramos llegar a los formuladores de política. Muchas gracias. Entonces, en términos del potencial de impuestos para abordar las brechas que hay en los presupuestos de salud pública, ¿podría usted referirse un poquitico a esto? Y para entender cuál es el aspecto económico detrás de esto, sobre todo lo que tiene que ver con aumentar inversión en salud pública y tener y cerrar las brechas, esta escasez de fondos públicos para el sector salud. The key message remained around the health and economic burden created by the beverage En este momento, nos se establece claramente las necesidades que tiene el país y que los formuladores de política tienen que entender la importancia para el público de la salud pública, la importancia del tema de salud. Para ti, Omey, ¿la salud pública es más importante que el interés comercial? Sí, yo claramente voy a decir, claramente la salud pública es más importante que los temas comerciales. Como te lo mencioné, el gasto de salud no es un gasto, realmente es una inversión. Incluso si el país tiene un interés comercial, esas utilidades solamente van a venir de una población saludable, buena trabajadora. El potencial de los impuestos especiales para abordar estas brechas en los impuestos, en la financiación, yo creo que esto depende de cómo se asignan estos fondos. Claro, es posible ponerles impuesto a los productos de interés para mejorar o para enfocarse en el interés de salud. Por ejemplo, Nigeria tiene un impuesto especial sobre el tabaco del 20%. Y para el impuesto de las bebidas azucaradas acaba siendo el 7%, que está muy por debajo del 20% de lo que se necesitaría. Entonces, el efecto de cerrar la brecha de salud se va a sentir solamente si los impuestos especiales son importantes, suficientemente importantes para reducir y afectar el consumo y la compra y para aumentar los ingresos. Y si se asignan a los gastos de salud de manera muy específica y a otras partes de la sociedad seguramente también. Entonces, pareciera que los impuestos especiales son un gana-gana porque reducen el consumo de productos pocos que no son saludables y aumentan ingresos para apoyar las inversiones de presupuestos de salud. Y como vimos de nuestro colega de las Filipinas, los impuestos allí ayudan a financiar transferencias de dinero rápidas, vacunas y otro tipo de programas. Entonces parece una cosa maravillosa. Desde luego hay personas que se oponen a esto y a mí me interesaría mucho saber y quisiera... bueno, y también seguramente hay interés en las personas que se conectan para entender la oposición. ¿Qué argumentos se utilizan en contra de los impuestos? Impuestos sobre productos que no son saludables y para que entendamos tal vez cuál es la naturaleza de la oposición de la industria a la cual ustedes se hayan enfrentado. Y podemos comenzar contigo, Omi.
So as far as industry opposition, one En of cuanto a the la oposición por parte de la industria, uno de los principales argumentos que esgrime la industria es que los impuestos lead to job losses, unemployment, conllevan a que haya desempleo, pérdidas de puestos de trabajo y de hecho, una de las cosas que nosotros vimos aquí en la organización nigeriana que fabrica estas bebidas azucaradas es que la producción ellos decían, se iba a frenar, que todas las fábricas van a estar vacías, se van a cerrar. Y esto no ha sido el caso. Hay evidencia en otros países implemented such excise taxes that people donde han puesto impuestos especiales de que las personas igual siguen bebiendo bebidas azucaradas. Entonces, pues desde luego es imposible, es posible seguir obteniendo este ingreso tributario porque las personas siguen tomando las bebidas azucaradas, las siguen comprando. the arguments are not very grounded. Digamos que los argumentos no están muy bien fundados. Desde luego, Counter those arguments with nosotros podemos contrarrestar esos argumentos con nuestros mensajes muy claros. Yo ya les mencioné el costo real de una botella de una bebida azucarada, además de otros argumentos, ¿no? you know, Entonces, someone put it very eloquently. He said, people will not Sana lo dijo de manera muy elocuente. Y yo sí creo que la industria también tiene opciones. La industria puede utilizar esa misma fábrica para producir productos alternativos muchísimo más saludables. Nadie dice que tienen que necesariamente producir solamente esas bebidas que están llenas de azúcar. Ellos pueden darle un giro y hacer una producción más saludable. Entonces, nosotros desde luego sabemos que siempre hay una serie de mensajes en contra por parte de la industria. Sí, eso parece que es muy común, esa pérdida, ese miedo a la pérdida de puestos de trabajo. Y esto, pues los formuladores de política lo sienten. Sana, cuéntenos cuál es tu experiencia en Pakistán. Mire, la industria amenaza siempre el gobierno con retirar la inversión en el país, tratan de hacerle presión a los formuladores de política diciéndoles que un mayor impuesto genera pérdidas de puestos de trabajo. Y este argumento, eh, ellos traen estos argumentos de otros países y como les digo, son mensajes que le dicen a los formuladores de política que la salud pública es más importante que el interés público. En Pakistán tenemos un impuesto alto sobre bebidas y tabaco y estas podrían aumentar los ingresos del gobierno a lo que se los podría dedicar esos fondos a temas de salud, salud oral y escuelas. Muchas gracias. Y pensando en otros esfuerzos de otros países alrededor del mundo como defensores y que estamos tratando de empujar que se pasen, que se aprueben estos impuestos especiales sobre alcohol, tabaco, bebidas azucaradas, quisiera que ustedes dos me dijeran qué consejo le darían ustedes a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil y a quienes trabajan en pro de estas medidas de generación de ingresos para el gobierno que podrían ser dedicadas a unos temas especiales. Sana, podemos comenzar contigo. Nosotros utilizamos la palabra impuestos y con base en nuestra experiencia y con base en los estudios, nosotros utilizamos los estudios para poder luchar en contra de los formuladores de política y para convencerlos de que el mensaje de la industria no era el adecuado, porque ustedes saben que la industria es muy poderosa y desde luego hacen presión sobre los formuladores de política, pero nosotros lo que hicimos fue mostrar evidencias de otras partes del mundo y presentamos ante los formuladores de política, les presentamos los ejemplos de otras partes del mundo, experiencias de otras partes del mundo y esto los convenció. Muchísimas gracias. Omey, ¿qué consejo tendrías tú
para defensores de esto en otros países. Yo creo que yo lo que les contaría es que nosotros, una cosa que nos ayudó a nosotros fue enmarcar ese impuesto como un impuesto de salud para los pobres en lugar de que fuera un impuesto para que el gobierno adquiriera más fondos. O sea, nosotros pudimos hacer una encuesta de percepción pública y esto es algo que es clave para las otras personas y los otros países, porque claro, las partes interesadas siempre quieren saber dónde están los datos, dígame qué dicen los datos, datos. Y nosotros cuando hicimos la encuesta de percepción, esta lo que nos mostró es que el 54% de los nigerianos apoyaban ese impuesto si ese impuesto recaudado se dedicaba a la salud. Entonces ahí nos dimos cuenta, pues que a menudo la sociedad civil es escéptica a las intenciones del gobierno, pero entonces una buena comunicación le permite entender a la gente que hay un interés mayor, que es un interés para la sociedad civil. Entonces yo pienso que una comunicación clara y enmarcar este impuesto, a dónde van a ir los recaudos de ese impuesto fue clave. Muchas gracias. ¿Y cómo cambia el papel de la sociedad civil ahora que ya se aprobaron estos impuestos especiales, o ya que tiene esta victoria, obtuvieron esta victoria? ¿Cómo ven ustedes el papel de la sociedad civil a partir de ahora? Yo pienso que en ese momento la sociedad civil puede jugar un papel de fiscalización, claro, claramente ya el impuesto se aprobó, entonces estamos esperando una implementación oficial. Entonces el papel de la sociedad civil va a ser la de rendición, exigir que haya una rendición de cuentas. Seguimos fortaleciendo la comunicación actual. Hay que fortalecer la conciencia de este impuesto y cuál es su destino. Eso es muy importante y también es muy importante generar presión sobre los formuladores de política para asegurarnos de que esto se implemente como se debe implementar. Entonces yo creo que es eso, es continuar con una buena comunicación, exigir la rendición de cuentas y asegurarnos de que los impuestos vayan a donde deben ir. Yo creo que estos son parte de los papeles, de las cosas que debe hacer la sociedad civil. Bueno, muchísimas gracias, porque la pregunta es muy importante. El papel de la sociedad civil siempre va a ser importante. Si ya se aprobaron los impuestos, la sociedad civil debe seguir asignando, verificando que la política sea sostenible, porque la industria va a seguir buscando una manera de hacer esfuerzos para que se desvíen estos impuestos. La sociedad civil puede planear atacar esto. De hecho, una vez se impongan los impuestos, tal vez puede que sea útil para la sostenibilidad de esa política y puede también que ser para que se aumente el impuesto si se necesita. Adicionalmente, la sociedad civil puede aumentar su esfuerzo para que haya otras acciones políticas para reducir el consumo de bebidas azucaradas como el etiquetado frontal, temas de mercadeo, como retirar bebidas azucaradas del uso en las escuelas y en las instituciones públicas. Y también debemos reducir la disponibilidad de bebidas energéticas y azucaradas en las escuelas a través de una política. Actualmente nosotros estamos planeando aumentar nuestros esfuerzos para incluir el etiquetado frontal que sea obligatorio y las señales de advertencia y también hacer un esfuerzo para reducir el consumo de bebidas azucaradas y para así lograr unos resultados mayores. Gracias, Ana. Me encanta que haya mencionado esto porque adicionalmente a los ingresos, a la generación de conciencia sobre este impuesto especial, yo sí creo que se genera una ventana de oportunidad para continuar exigiendo políticas que promuevan la salud, como las que usted acaba de mencionar, restricciones de mercadeo, por ejemplo, o crear entornos en las escuelas que sean más saludables para los chicos. Yo pienso que esta es una manera inteligente en la cual la sociedad civil puede trabajar en esto.
tenemos una oportunidad de que el público que está conectado y haga preguntas para ustedes. Ya recibimos una pregunta, ya nos hicieron una pregunta sobre el impuesto al alcohol. No hemos hablado acerca del impuesto al alcohol, ya hablamos sobre las bebidas azucaradas y el tabaco. La pregunta es, ¿por qué creemos que no es más común que haya un impuesto sobre el alcohol que se recaude y se dirija a la salud pública? ¿Por qué creen ustedes que esto es así? Okay, I guess I could Or, go. okay, go Okay. ahead. Okay. Well, I mean, for Ya instance, in pude. Por ejemplo, en Nigeria sí tenemos un impuesto sobre el alcohol, que es un impuesto basado en volumen, pero yo ya les mencioné que está basado es en volumen, y quiero decir que como ya se aprobó aquí, ese es un impuesto que ya está aprobado y que está implementado en Nigeria, pero existe la oportunidad aquí en Nigeria con el impuesto de las bebidas alcohólicas en Nigeria. Es que fíjese que no hay una política de control completa aquí en Nigeria. Tal vez es por eso y también tiene que ver con el tema de comunicaciones y conciencia. Eh, las bebidas azucaradas y el tabaco parece que generaran unos daños directos más claros, a diferencia de las bebidas alcohólicas, ¿no? Claramente hay una correlación absolutamente directa entre las bebidas azucaradas y la diabetes. Entonces, las otras son más indirectas. Digo, los efectos de las bebidas alcohólicas, que es conducir bajo los efectos del alcohol. Entonces, digamos que tal vez sí existe la oportunidad de tener una política de control de alcohol más completa, más englobante para mejorarle la salud pública. Bueno, muchas gracias por ese punto. Y yo sí creo que eso ilustra la importancia de una buena comunicación pública y clara para ayudarle al público a entender cuáles son los daños, los efectos sobre la salud de estos productos. Claramente se ha hecho más el caso sobre las bebidas azucaradas y el tabaco. Otra pregunta que nos hacen y que nos acaban de hacer es una pregunta interesante. Ciertamente eso lo hemos visto en los Estados Unidos en el caso de los impuestos sobre bebidas azucaradas, y es cuál es el papel que juegan los impuestos en promover una reformulación por parte de las compañías para que hagan, por ejemplo, unos productos menos dulces, menos azucarados, o digamos, la industria responde simplemente tratando de que se revoque el impuesto, o hay una respuesta positiva de parte de la industria en términos de reformular sus productos, o simplemente continúan haciendo oposición. Fíjense que en Pakistán el alcohol está legalmente prohibido, entonces el consumo es muy bajo. Tal vez por eso no es que no se use o escucha mucho sobre el alcohol, pero estoy totalmente de acuerdo. El consumo de alcohol sí se debería reducir a través de una acción de política, así como la del tabaco y las bebidas azucaradas. Eso era lo que yo quería comentarles. Great. Any comment on ¿Y algún comentario sobre la respuesta por parte de la industria a al impuesto especial? ¿O es demasiado temprano para saberlo? Tal vez sí han hecho reformulaciones debidas, pero yo pienso que la industria siempre tienen una incidencia sobre los formuladores de política. Hay un proyecto reciente en donde el ministro de Finanzas
Incluso el primer ministro estaban a favor de los impuestos especiales, pero calculaban que no era el momento adecuado para aumentar los impuestos sobre bebidas azucaradas. Y hablamos con el ministro de Finanzas y él dijo que necesita un momento adecuado, hay un momento adecuado para aumentar los precios del gas, del combustible, pero le dijimos, ministro, usted siempre piensa que nunca es el tiempo adecuado para aumentar el impuesto sobre las bebidas azucaradas. Y claramente, pues esto es por la interferencia de la industria. Eso sí es que ellos tienen una interferencia muy importante. Bueno, entendiendo la naturaleza de los argumentos de la industria y su oposición antes de que se aprobaran los impuestos especiales, sí va a ser importante saber qué sucede con la industria después pero en este momento ya estamos llegando al final de la hora y quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerles a los dos, a Sana y Omei, por su tiempo, por compartir su experiencia, las lecciones aprendidas y sobre todo por su defensoría y abogacía tan apasionada por la salud pública. Estamos muy agradecidos con ustedes, sus colegas y los integrantes de su coalición y por todo el trabajo que han hecho. Les agradecemos muchísimo por sus excelentes presentaciones. Muchas gracias a los participantes por sus preguntas, por su atención. Vamos a compartir los materiales que se citaron en el evento de hoy por correo electrónico. Tenemos un recurso que es sobre el impuesto sobre bebidas azucaradas en Nigeria que se puso en el chat, pero quisiéramos escuchar de ustedes si quieren más información. Vayan a nuestra página web, el Advocacy GHAI, vayan a la página web. Esta presentación se grabó y una vez terminemos estará el enlace en nuestra página web para que puedan volver a ver esta presentación. Les sigan disfrutando la reunión mundial sobre la salud y les agradezco de nuevo a todos, que tengan todos un buen día, buena tarde. Hasta luego a todos. Muchas gracias a todos. Have a lovely Muchas day. gracias a todos, que tengan un fabuloso día.